¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Ya son las 8:01 del 2 de junio del 2026. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El tiempo vuela. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde calurosa. Veo una compañera caminando afuera, qué padre, en el fresco. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Voy saliendo del gimnasio, pero la instrucción es que prenda la cámara. Es correcto, Pero es correcto. Estoy escuchando, traigo aquí. Ok, de acuerdo. Me estuvieron escribiendo varias personas, varios de ustedes, avisándome que la actividad no había preguntas, no había cuestionario. Entraban a la actividad y no había cuestionario. Efectivamente, ahorita lo estuve revisando, pero ya quedó listo, ¿eh? Ya pueden empezar a contestar su actividad, que corresponde a las 3 secciones. Entonces ya no va a haber ningún problema. Se escucha bajo el sonido. Estoy tratando de apagar mi micrófono. Perdón, ¿me escuchan bajito? No, que estoy batallando yo para apagar mi micrófono. Está bien. Ok. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, habíamos dicho la clase pasada que el arbitraje es un medio alterno para resolver conflictos. ¿Se acuerdan de eso? Así como contexto, eso es lo que habíamos comentado y que se utiliza más que nada en temas de índole comercial, mercantil, entre particulares. ¿Cuál es la finalidad? ¿Se acuerdan ustedes? La finalidad del arbitraje de no llegar a qué. Vamos a arreglarlo entre nosotros, entre particulares, entre la empresa tal y tal, porque no queremos llegar a dónde o con ¿Un quién. tribunal? Exactamente, al tribunal, los tribunales judiciales. No queremos llegar a eso porque sabemos que es más tardado, es más complejo, nos puede costar más dinero y a lo mejor no llegamos a ningún acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso se forma esta actividad, esta dinámica de arbitraje para atender estos asuntos. Si en esta actividad no se ponen de acuerdo, entonces sí, vamos a utilizar los tribunales, ¿sí? Pero la idea es que no. Entonces, esa es la principal finalidad. Entonces, les pongo esto así como contexto para acordarnos un poquito de la clase pasada para continuar con la que sigue. Les voy a compartir la presentación. Ok. Entonces decíamos que el tema se centra en el aspecto orgánico, o sea, si vamos a pensar, ok, ya dijimos que es un medio alterno para resolver conflictos, que generalmente son conflictos de tipo comercial, mercantil, entre empresas, inclusive internacionales y todo eso, con la finalidad primaria de no llegar a un tribunal, ¿de acuerdo? Pero, ¿quiénes son los árbitros? ¿Cómo se forman los árbitros? ¿Quién es ese cuate, va? ¿Quién es ese árbitro? Entonces, eso es lo importante, cómo se ha ido profesionalizando la actividad del arbitraje. ¿Cómo es eso? Dice, el tema se centra en el aspecto orgánico del arbitraje, es decir, en la estructura y los sujetos que componen un tribunal de arbitraje, antes de pasar al proceso judicial en sí, en caso de que éste sea necesario. O sea, aquí la finalidad no es no llegar a los tribunales judicial o a un proceso judicial, pero como tal ya ha avanzado mucho eso en lo del arbitraje y ya son como tribunales, ¿sí? De arbitraje, pero no dejan de ser arbitraje, ¿sí? Habíamos comentado que los centros de arbitraje son organizaciones comúnmente administradas por gremios de comerciantes, que facilitan la infraestructura para el proceso. Su función principal es
proveer los árbitros calificados, porque hay árbitros de muchos temas, ¿sí? Y se dirimen muchos tipos de temas. Entonces tienen que ser árbitros calificados que conozcan del tema que se está viendo. Si es un tema de comercialización de cemento, pues tiene que saber de cemento, ¿sí? De los procesos para fabricar el cemento. Si es un tema de vidrio, pues tiene que saber de cómo se fabrica el vidrio, etcétera, para ver la complejidad de esto y poder entender y poder en un momento dado emitir una resolución. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las resoluciones en arbitraje? ¿Qué nombre les dimos? Habíamos dicho a las sentencias o a las resoluciones de arbitraje, los acuerdos derivados de un arbitraje se le llaman. Laudo. Es correcto, muy bien, laudo. Entonces, muy bien. Entonces, la función principal es proveer a los árbitros calificados, suministrar el personal y equipo necesario, establecer las reglas de procedimiento bajo las cuales se llevará a cabo el juicio. Básicamente estamos hablando de la estructura orgánica de este tipo de tribunales. A diferencia de lo que ocurre en la constitución de los tribunales judiciales, en donde la voluntad de las partes carece de relevancia, en la constitución y funcionamiento del tribunal arbitral es de superlativa importancia, o sea, es muy importante. O sea, yo quiero arreglar, ¿sí? Yo empresa, Juan Carlos Ramírez S.A.S.A., yo quiero arreglar, mi voluntad es arreglar, vamos a ver cómo sí lo arreglamos. ¿Sí? Sí, ya sé que me equivoqué, sí, ya sé que no te cumplí, ya te dije por qué no te pude cumplir, ya te dije por qué me equivoqué, eso ya pasó. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? ¿Sí? Y en un tribunal judicial, sí te equivocaste, te equivocaste y es una consecuencia. Pues puede ser que haya una penalidad fuerte con intereses, etcétera, etcétera, y es obligado, etcétera. Y acá no, acá la, ¿dónde dice? Donde la voluntad es de capital importancia, la voluntad de arreglar las cosas. Aquí es pura autonomía de la voluntad. Les permite a los comprometientes establecer el tipo de tribunal arbitral, el número de árbitros que van a elegir, el lugar donde han de trabajar, los actos que han de realizar, el tiempo que han de emplear, etcétera. Las leyes expedidas por el legislador solo podrán ser aplicables de manera supletoria. Esto es cuando falte el acuerdo de los interpartes, de las interpartes. Hablamos de la Convención de Nueva York y hay otra en Panamá. Se refieren a dos tipos de tribunales. El tribunal arbitral no permanente, que se le llama ad hoc. Ad hoc, ¿qué significa ad hoc? Significa que es un tribunal hecho expresamente para un tipo específico de conflicto. Es un traje a la medida. Ad hoc es un traje a la medida. ¿Sí? Para resolver un conflicto muy específico, ¿sí? El tribunal arbitral permanente o el institucional. El tribunal ad hoc carece de la permanencia y continuidad funcional que caracteriza al institucional. Un tribunal ad hoc solo se constituye para juzgar el caso concreto, que es lo que les decía, que se le plantea y luego desaparece en tanto que el institucional posee permanencia y continuidad. Esto es que a pesar de haber juzgado un caso, puede juzgar otro diferente. Entonces tenemos el tribunal ad hoc, ¿sí? Que se crea para un caso específico, un traje a la medida, y el tribunal institucional, que está formado para dedicarse a eso, ¿sí? Se termina un caso y sigue otro, y pueden ser temas inclusive de diferente índole, ¿ok? Esa es la diferencia. En lo relativo a los órganos arbitrales permanentes, en el segundo párrafo del artículo 1 de la Convención de Nueva York, reitera que las resoluciones de un tribunal arbitral permanente también pueden considerarse laudos arbitrales. ¿Ok?
Depende del número de árbitros que conforman al tribunal. Este podrá ser unitario o colegiado. Ambos tipos son permitidos dentro de nuestro sistema. El unitario está formado por uno o tres árbitros, o de uno a tres árbitros, ¿sí? Unitario, tribunal unitario de árbitros, de uno a tres árbitros. El tribunal colegiado es de tres o más árbitros. Estos se utilizan cuando son situaciones más complejas y que además pueden intervenir hasta tres empresas o cuatro o cinco empresas que están en conflicto, que traen un problema que les ha afectado a todos y por eso se ocupan un número mayor de árbitros, ¿ok? Por eso se llaman tribunales colegiados. Los centros de arbitraje y los estudiosos han opinado que debe de ser un número impar siempre, un número impar de árbitros. O uno, o tres, o cinco, o siete, dependiendo. Para que no se pierda el tema de la imparcialidad, si no son imparciales. Entonces, tiene que ser imparcial. Entonces, por eso se ocupan números impares, uno, tres, o cinco, o siete, etcétera. Los centros de arbitraje y los estudiosos han opinado que debe ser un número impar y generalmente se establecen tres. Igualmente se suele establecer por las partes o incluso por las leyes que cada parte deberá designar un árbitro y que entre ambos árbitros designados se designe a la vez un árbitro tercero. ¿Qué pasa? Oye, vamos a resolver este conflicto entre dos empresas. Oye, yo, Vitro, o yo, Cervecería, o yo, Signus, la empresa que quieran, Prolec, la que sea, tengo yo a mi árbitro que conoce mis procesos, que conoce cómo trabajo, etcétera. Yo quiero proponer a mi árbitro. Pero la otra empresa, la otra contraparte, dice, yo también tengo mi árbitro. Entonces voy a proponer a mi árbitro. Entonces ya son dos árbitros, uno del lado de cada quien, ¿sí? Uno de cada una de las partes que integran el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Se ocupa el tercero, se ocupa el tercero, porque si no, se puede prestar a que no sea imparcial la decisión. Entonces, el tercero, como quien dice, rompe el interés y el tercero va a ir a definir cuál es la resolución. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Maestro, yo tengo una dudita. Dígame. El árbitro, por lo que estuve diciendo ahorita al principio, ¿tiene que ser abogado o no? No necesariamente. No Ah, tiene ok. que ser abogado necesariamente. Puede ser un fiscalista, puede ser un mercantilista, puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un administrador, pero lo importante aquí es que conozca del tema, que No. su conocimiento sea reconocido. ¿Sí? Ok, ¿Ok? gracias. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Este, la Convención de Nueva York de 1958, oficialmente denominada Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, es considerada el pilar fundamental del arbitraje internacional. Su éxito radica en que obliga a los países firmantes a reconocer los laudos, sentencias arbitrales extranjeras como si fueran sentencias nacionales. ¿Sí? Vamos algo de su contenido. En el ámbito de aplicación, en su artículo 1 del Convenio de Nueva York, dice, se aplica a las sentencias arbitrales o laudos dictadas en un estado distinto a aquel donde se pide su ejecución. Es decir, en Estados Unidos se lleva a cabo el proceso para acordar una solución entre dos empresas, una mexicana y una americana. Se determinó que en Estados Unidos se hiciera el proceso. Ese laudo que se emite en Estados Unidos, como todos pertenecen a esta Convención de Nueva York, ese laudo tiene total validez en México. ¿Ok? Entonces, para que
sepan el alcance que tiene el estar dentro de esta convención. También se aplica a sentencias que no se consideren nacionales en el país, donde se busca el cumplimiento, por ejemplo, arbitrajes internacionales con sede en ese mismo país. El acuerdo por escrito, artículo 2. Esta es una de las reglas más importantes. La convención obliga a los jueces nacionales a reconocer el acuerdo por escrito, cláusula arbitral, donde las partes pactaron ir a arbitraje. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Eso es muy importante. Y eso habla de las personas o de las empresas que son proactivas y que ya tienen experiencia en el tema. Cuando hay un acuerdo mercantil o comercial entre dos o más empresas, generalmente se genera un contrato, ¿sí? Se genera un contrato y ya en el contrato se estipulan las condiciones que se van a respetar en ese contrato, en la parte en el clausulado, ¿sí? Pero por ahí en el clausulado, casi al final del contrato, dice que todo acuerdo o todo desacuerdo, más bien, todo desacuerdo entre las partes se va a dirimir a través de qué, o se va a resolver a través de qué, de los tribunales judiciales o de qué. O sea, el acuerdo está anticipando o está siendo proactivo en decir, si tú y yo llegamos a un desacuerdo, o no nos ponemos de acuerdo en alguna situación durante la vigencia del contrato comercial que tenemos, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿A través de qué? ¿De los tribunales judiciales o de quién? ¿O de cómo? A través del tribunal. ¿Del tribunal qué? Ay, Arbitral. ¿De arbitral? Pues ¿de qué arbitral. estamos Uy, hablando? sí. Del tribunal arbitral. Exacto. A ver, perdón, es que tengo aquí gente esperando. Muy bien. Entonces, reconocer el acuerdo por escrito, cláusula arbitral, generalmente se le conoce así, dentro de un contrato, en el apartado de cláusulas, una de ellas va a decir cláusula arbitral, donde las partes pactan ir a un arbitraje en el caso de que haya un conflicto o un desacuerdo, ¿sí? Remitir a las partes al arbitraje. Si alguien intenta demandar ante un juez civil ignorando la cláusula arbitral, el juez debe declararse incompetente y enviar el caso a los árbitros, a menos que el acuerdo sea nulo o ineficaz. ¿Qué significa esto? Si yo, empresa, tengo la cláusula arbitral y ya tenemos un tema, un conflicto, un desacuerdo con la empresa, y yo directamente me voy al tribunal judicial, al Estado, a decirle eso, y el tribunal judicial al ver que hay una cláusula arbitral le va a decir, compadre, yo no puedo ver este asunto, no te puedo ayudar, porque ya que hay una cláusula arbitral donde todo desacuerdo se va a llevar a cabo de esta cláusula y a través de árbitros, de un tribunal de arbitraje. Entonces, no te puedo ayudar. ¿Ok? El proceso de ejecución, artículo 3 y 4. No discriminación. No se pueden imponer condiciones más rigurosas ni costos más elevados para ejecutar un laudo extranjero que para uno nacional. Requisitos mínimos, perdón. Para pedir la ejecución, la parte solo debe presentar el original o copia auténtica del laudo y del acuerdo de arbitraje debidamente traducidos, si es necesario. Ya tenemos la resolución, ya tenemos el laudo en la mano, ¿sí? Ahora hay que ejecutarlo, ¿sí? Ya se acordó que me ibas a pagar en tal tiempo, en tal fecha, con euros, con dólares, con material, etcétera. Aquí está el acuerdo, ¿sí? Y lo dice aquí, no se pueden imponer condiciones más rigurosas ni costos más elevados para ejecutar un laudo extranjero que para uno nacional. O sea, tú no puedes decir, como es extranjero, te voy a cobrar además una penalidad en dólares por esto y por esto y por esto. No, no se puede, ¿sí? Hay que mantener el nivel, hay que mantener el balance de las cosas. Se trata de arreglar, ¿sí?
¿sí? De que todos estemos de acuerdo y de arreglar las cosas. De un ganar-ganar. Dentro del desacuerdo, un ganar-ganar. ¿Ok? Causales para denegar la ejecución. Artículo 5. Esta es la parte defensiva. Un juez solo puede negarse a ejecutar un laudo extranjero por causas taxativas específicas. El juez no puede revisar el fondo del asunto si el árbitro decidió bien o mal. Solo puede revisar estos puntos. A petición de parte, la parte que pierde debe probarlo. Incapacidad o invalidez, que las partes fueran incapaces o que el acuerdo de arbitraje no fuera válido bajo la ley aplicable. Falta de debido proceso, que no se notificó debidamente a la parte o no pudo hacer valer sus derechos. O exceso de mandato, que el laudo trate de temas no previstos en el acuerdo de arbitraje. Irregularidad en el tribunal, que la composición del tribunal o el procedimiento no se ajustaron a lo pactado. Falta de firmeza, que el laudo todavía no sea obligatorio o haya sido anulado en el país de origen. De oficio por el juez. No arbitrariedad, que el tema por ley no pueda resolverse por arbitraje en ese país. Ejemplo, temas penales o ciertos temas de familia. Orden público, que ejecutar ese laudo sea contrario al orden público del país donde se pide el cumplimiento, porque, muy importante, un laudo emitido ya no puede ser, ¿cómo les puedo decir? No puede ser como exagerado, ¿sí? No puede ser como provechoso entre una empresa muy fuerte y una empresa menos grande o menos poderosa. Entonces el laudo tiene que tenerse siempre ese balance, ¿sí? Entre las dos partes. No puede salirse del marco legal tampoco, porque si se sale del marco legal establecido, el tribunal sí pudiera ayudarlo al más afectado, el tribunal judicial, si pudiera ayudar porque ese laudo es exagerado, ¿sí? El acuerdo fue exagerado, se aprovecharon del desconocimiento, se aprovecharon de lo pequeño que es la empresa, etcétera. Entonces, la legislación del Código de Comercio, por ejemplo, las leyes mercantiles, sí cuidan esa parte, aunque sea a través de un arbitraje. ¿Sí? La cláusula de compatibilidad, artículo 7, permite que una parte se acoja a leyes o tratados locales si estos son más favorables para lograr la ejecución que la propia convención. Si, por ejemplo, están determinando el interés a pagar derivado del retraso por la entrega del material que se pidió entre empresas, suponiendo que ese sea el caso por la cual se llegó a un desacuerdo, eh, mm, por ejemplo, dice el interés que se acordó en el arbitraje es del 20%, ¿sí? Pero en México el interés no es el 20%, es el 16%. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a acogerme a mi ley, aunque sea fuera del arbitraje, porque mi ley dice que no puede ser por arriba del 20, es el 16. Entonces tiene también ese beneficio. Se me fue muy rápido esto. A ver, dudas, preguntas. Muy bien. A ver, déjame checar algo. Sí. Entonces, el arbitraje ya vimos que es un medio alterno para resolver conflictos entre quién, entre los amigos de la calle, Entre entre empresas.
Entre empresas, exactamente. Generalmente es entre empresas. Y son por acuerdos de tipo que penal, mercantil, Mercantiles mercantiles, o exactamente. comerciales, no, O no sé. comerciales, ¿sí? Ah, ok. Mercantiles o comerciales. Generalmente es eso. Imagínense todas las empresas que hay aquí en Monterrey o en México, ¿sí? Oye, me contrataste supe, por ejemplo, la torre Rice que están haciendo, sí la he escuchado hablar de ella, una torre muy alta que están haciendo aquí en Monterrey, un edificio muy alto. Sí. El vidrio que le están poniendo a toda esa torre, imagínense, es una torre de 400, casi 500 metros de altura. El vidrio que le están poniendo lo está produciendo Vitro. ¿Por qué me llama la atención? Porque yo trabajé ahí y por eso estoy como que muy pendiente de lo que está pasando. Entonces, lo está poniendo Vitro. Imagínense que la empresa Rice hizo un contrato con Vitro para que le suministrara vidrio, no sé, metros y metros, miles de metros cuadrados de vidrio, derivado en láminas de vidrio, de diferente color, para que me las entregara. Cada mes me vas a entregar 150 metros cuadrados de vidrio, ¿sí? De los cuales 50 metros son tornasol, otros 50 metros son de tipo ahumado, por ejemplo, el vidrio, y los otros 50 metros son vidrio duoven, de ese vidrio que es doble vidrio. Por decir algo, ¿no? No conozco yo el detalle ni nada. Está bien, cada mes me vas a entregar esa cantidad de vidrio. Pasa un mes, ahí está el vidrio. Pasa otro mes, ahí está ese vidrio. Pasa otro mes, ahí está ese vidrio. Y de repente llega el mes de junio y no llegó el vidrio. Lo tenían que entregar máximo el día 10 y lo entregan el, el día 18. Un retraso. No pasa nada. A todos nos pasa. Estamos entre empresas, somos empresas amigas. A mí me interesa que tú me surtas, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. ¿Sí? Llega el mes de julio y otro retraso. Y el virus llegó no el día 10 sino llegó el día 25. La torre, ¿va? Ya empieza como que, ya empieza a preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, todo está con tiempos, ¿sí? Todo está con tiempos. Y si algo se atrasa, hay una cadena que se empieza a complicar, ¿sí? Se complica un eslabón de la cadena y todos los demás se empiezan a complicar. Llega el siguiente mes y no llega el vidrio. Entonces le va a decir, oye, compadre, ¿qué pasó? Me estás afectando porque yo tengo que ir tapando los vidrios, digo, ir tapando el edificio porque abajo ya estoy poniendo los climas, ¿sí? Y entonces no los puedo probar porque los climas ya están y como no está cerrado el edificio con vidrio, porque tú no me lo has traído, no puedo probar los climas. Y el proveedor de climas, que me trae los climas, que es, vamos a suponer que es York, por ejemplo, dice, yo no te puedo esperar tanto tiempo para probar los climas, yo te los pongo, los pruebo y caso cerrado y me pagas, ¿sí? Pero es que no los puedes probar porque está abierto, no tienes vidrio. Y entonces empieza a complicar. Ya van dos empresas más que se están afectando por no llegar a ese vidrio. Y luego dice, y aparte tengo la gente, el proveedor que va a colocar los vidrios. Les estoy pagando diario, ¿sí? Les estoy pagando diario para que coloquen los vidrios y tú no me traes los vidrios. Y aquí tengo la gente y le estoy pagando y no estoy avanzando en mis tiempos, no estoy cubriendo los tiempos para poner los vidrios. Entonces, se fijan, perdón. ¿Cómo se empieza a complicar? Entonces, alto, vamos a platicar. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar. Este, Se juntan las partes, se junta el proveedor de los climas, se junta el proveedor de los vidrios y se junta el cliente, que en este caso sería Rice, ¿sí? Y se junta, por ejemplo, el dueño o el dueño de la empresa que pone a la gente que instala los vidrios. Ya estamos hablando de 4 empresas afectadas, ¿sí? ¿Cómo lo arreglamos?
No queremos cobrarte, Vitro, que me vas a entregar el vidrio, no te queremos cobrar una penalidad, no te queremos afectar, no queremos esto, queremos vamos a ayudarnos porque queremos salir adelante todos. A nadie nos conviene pelearnos. Nos vamos a llevar mucho tiempo, nos va a costar. Y yo que soy el cliente, pues ¿quién me va a entregar los vidrios? ¿Sí? Entonces yo me voy a atrasar. Entonces Vitro dice, no, espérame. Lo que pasa es que una máquina se me dañó. Voy a comprar otra máquina más grande, ya me la están instalando. Me va a dar el doble de producción, de vidrio, etcétera, no sé, lo que sea. Y vamos a ir saliendo con los tiempos. Yo corro con los gastos de la gente que te está esperando para instalar los vidrios. Yo corro con esos gastos, ¿sí? Para que tú no te preocupes. La gente de los climas, déjame hablo con ellos para que pues sea más lento su proceder hasta que lleguemos todos a nivel, etcétera, ¿sí? Pues todo ese acuerdo están árbitros en medio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esto, el otro, tú le pagas, yo le pago, etcétera, etcétera, etcétera. Todo de acuerdo y se emite un acuerdo, un laudo. Aquí está. ¿Sí? Entonces quedamos en ese laudo que Vitro tiene que regularizar sus entregas en un mes. ¿Sí? Y que por lo pronto él va a pagar a los proveedores que lo están esperando para poner Vitro. Ya no los voy a pagar yo, los va a pagar Vitro. Sí, pues como es un ofrecimiento que hace Vitro, ¿verdad? Pues por mi culpa se está retrasando y está costando más. Yo lo pago, no pasa nada. ¿Sí? Y así nos vamos. Entonces ya acordamos eso. Pero ¿qué pasa si Vitro no respeta ese acuerdo? O llega el tiempo del mes y no pudo surtir los vidrios. La máquina que compró no la pueden echar a volar. ¿Sí? Le iba a echar a volar en un mes y ya va un mes, ya se va a acabar el mes y todavía le falta un montón para echar a volar esa máquina. Dalila, ¿quieres decir algo? No, creo que usted ya va encaminándose al qué pasa, Ok, porque, por ejemplo, hasta ahorita sí están participando árbitros en este proceso, pero sí. entiendo que también es un actuar de buena fe, o sea, llegar a Es acuerdos correcto. para Vitro no verse, estamos hablando de Vitro, para no verse afectado y decir yo asumo estas responsabilidades. Pero, y entonces las otras empresas afectadas, en teoría, aceptan de buena fe porque pues no hay contratos, o sea, los contratos establecidos no se genera algo nuevo, sino solo es como que la buena fe de confiar en que los procesos van a ser así. Así es correcto, porque, o sea, entiendan, no nos queremos estar en problemas, porque ya sabemos que si nos demandamos mutuamente, nos vamos a tardar más, ¿sí? Y eso se va a colapsar, ¿sí? Porque tenemos los tiempos bien marcados, bien definidos. Y nunca pones en tus programas de obra, nunca pones, voy a destinar 3 meses para un conflicto. Nunca lo haces eso. Entonces, a todos les afecta. Entonces, es como tú dices, de buena fe, pero hay un acuerdo, se genera un acuerdo. Es un acuerdo que genera una responsabilidad. ¿Es de buena fe? Sí, es de buena fe, pero hay un acuerdo por escrito y firmado. Es un laudo derivado de ese acuerdo. Genera un laudo y lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples hay consecuencias. A ¿Sí? eso voy, de que si los árbitros que están interviniendo eso son para verificar que existen los acuerdos, que todas las partes involucradas estén aceptando esos acuerdos y que estén, bueno, que exista el antecedente. Quiero yo pensar que para que si a futuro no se soluciona y hay un tema legal, haya las evidencias y pruebas necesarias de que ya hubo acuerdos previos que no se cumplieron. Primero un contrato, Exacto. después un Ujú, acuerdo o más acuerdos y siguen sin ujú. cumplirse. Es correcto, lo dijiste muy bien. Así es, un caminito y queda el antecedente. ¿Sí? Queda el antecedente. Hoy a través de ese acuerdo de arbitraje, pues no se resuelve. Ahora sí voy a tener que ir a los tribunales. Ya esto se hizo, ya voy a tener que, yo como cliente, voy a tener que buscar otro proveedor de vidrio que me surta ese vidrio mientras yo me peleo. Tengo que destinar recursos para pelearme en los tribunales porque el acuerdo que hicimos de arbitraje no se pudo cumplir. ¿Sí?
Entonces, así. Paula, ¿quiere decir algo? Sí, mi pregunta nada más es si son 4 o 5 empresas las que están todas en ese proceso, Involucradas. Ajá. eh, ¿hay un árbitro por empresa? Sí, 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 sí. Puede Ah, haber un ok. árbitro por empresa y acuérdese que Ajá. siempre hay uno. Son 4 empresas. Bueno, pues entonces son 4 árbitros más uno que va a destinar el tribunal Sí, este de o Nueva sea, York. ajá, ajá. Pone uno y es el que le va a dar la imparcialidad a la decisión. Entonces puedes, o sea, es un árbitro por empresa o puede ser un árbitro para 2 empresas o así. Sí, totalmente. Ok. O 3 árbitros que no pertenecen a ninguna empresa. Ah, ok. Sí, Pero que tienen conocimiento tienen de de cómo lo se que están maneja. hablando. Ok. Exacta. Checan los contratos, checan los tiempos y Ah, emiten ok. el acuerdo. ¿Sabes que esto lo Ok. podemos arreglar así o lo vamos a arreglar así? Sí, o ¿Tu sea que árbitro no qué? necesariamente, no necesariamente necesitan que sea un árbitro por por cada empresa, No, ¿verdad? no, no, Mm, no. Yo puedo ir sin árbitro, el que me ok, pongan, ¿verdad? No pasa nada. gracias. Está Ay, interesante. tengo otra pregunta, Sí, pero ya que dígame. se acabe lo de vitro. Ok, ya está. Bueno, pues ya vamos a pensar que esto llegó a un final feliz, que la máquina de vitro llegó a funcionar y que los tiempos que se perdieron, pues de alguna manera se recuperaron. Bueno, el tiempo nunca se recupera, pero se pudieron salir en tiempo y forma, este, y todos felices y ya, no pasó nada, ¿verdad? Eso es lo que pasa de veras, pasa todos los días. Todos los días en las empresas. Las empresas grandes, chiquitas, pasan ese tipo de cosas. Claro, casi en empresas medianas o chicas, pues no utilizan el árbitro. Tratas de ponerte de acuerdo entre ellos, así nada más, ¿verdad? Pero hay empresas grandotas, como interviene mucho el tema fiscal también. Y Hacienda dice, oye, no, pues a través de un arbitraje, aquí está, ¿verdad? Entonces, por tema de impuestos y cosas de esas, esto pues, se resolvió a través de un arbitraje. Entonces, lo tienen que hacer así forzosamente. O lo resolviste con arbitraje, lo resolviste con tribunales judiciales, o cómo lo resolviste. No, pues así. Ah, bueno, tiene que quedar la evidencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Yo tengo Maestro, una pregunta. Ay, perdón. Sí, diga. A ver, ¿existe algún dígame, formato Juan. establecido para realizar el convenio? Que sea por escrito, que esté bien redactado. No hay un formato específico, pero es como un contrato donde hay un proemio de qué partes intervienen en el conflicto, las partes, o sea, las empresas, sus representantes legales y los acuerdos. Y se empiezan a detallar. Acuerdo 1, acuerdo 2, acuerdo 3, acuerdo 4, etcétera. ¿Puede Ok, uno gracias. basarse en un De nada. machote que haya con él? Sí, sí. Un día Y vamos a ya. ver, en otra clase, vamos a ver una demanda, o sea, ya una demanda de arbitraje donde interviene, creo que es Pemex, una empresa americana demanda a Pemex a través de un arbitraje y se pone interesante la cosa. Ahí tengo el documento, ahí lo vamos revisando. Es un documento que tiene como 150 hojas, pero vemos lo más interesante. Maestro, yo tengo una pregunta. Por Sí. ejemplo, una empresa que hace una licitación con gobierno, con algún Ujú, departamento, ujú, y pues se hacen el escrito y todo, pero queda mal la empresa con el gobierno por ujú, cuestiones X. ujú. ¿Se puede hacer un arbitraje con el Estado? Sí, sí se puede. ¿Sí? Sí se puede. De hecho, lo hacen. Lo Ah, hacen. ok. Mire, al final nadie se quiere pelear. Nadie queremos llegar a los tribunales porque ya sabemos que estando en los tribunales, pues, Sí, pues sí. no sabemos dónde va a terminar. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, también gobierno, ya sea desde iniciativa del gobierno hacia algún proveedor o de un proveedor hacia el gobierno. ¿Sí? Oye, primero hay acuerdos, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Me debes? ¿No me entregaste? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué tiempo me entregas? Etcétera, etcétera. Es que pasó esto, pasó el otro. Ahí estás haciendo casi como una función de arbitraje.
Pero si es un tema como no muy conocido, ¿sabes qué? Vamos a hablarle al árbitro. Vamos a la Coparmex, por ejemplo, que nos asigne un árbitro para resolver entre nosotros este asunto. Oye, que no jaló, no funcionó. Bueno, pues vamos a los tribunales entonces. A lo que nadie quería. Gracias, maestro. De nada. Tengo aquí una de Dalila Valdés. Ah, ¿ya hablé contigo o Ajá. quieres decir otra cosa? Para concluir aquí este tema, Ujú. en un juicio, llámese de cualquier materia, Ujú. antes de llegar al juzgado, al tribunal, hay un proceso que se le llama conciliación. Exacto. Para evitar. ¿Podríamos decir que el arbitraje es eso? Sí, no tiene no tiene la formalidad de un arbitraje, pero haz de cuenta que es eso. Ajá, ¿Sí? digo, yo pienso que, o sea, quiero entender que en temas ya mercantiles, por cuestiones de dinero y Ujú. contratos y toda la gente involucrada, se maneja más el árbitro para Exacto. darle formalidad, pero Exactamente. a lo mejor en un lenguaje más común para entenderlo mejor, viene siendo ese proceso. Es correcto. Estás Ok. en lo correcto. Así es. Ok, maestro, gracias. De nada. Enoch, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que me gustó un poquito más y me suena más interesante, porque ahorita que estamos hablando de los temas con respecto al arbitraje, y usted habló de los contratos de Pemex, que una empresa Sí. demandó X Ujú. cosa. Pero ¿qué sucede, profe? Con tantos temas que se ha hablado de política con respecto a Pemex, de Ujú. que hubo contratos leoninos, de que Ujú. se les dieron todas las ventajas a ese tipo de empresas. Y la paraestatal se quedó nada más como el chinito mirando porque tiene que compensar o pagar. Pero sí, lejos de todo lo que es el arbitraje, pero ¿qué sucede, profe, cuando se le da esa ventaja a ese tipo de empresas internacionales? Ya sea españolas, o sea, nosotros nos tenemos que apegar al Estado de Derecho y pues pagar ahora sí que por Sí, cancelar esos tipos de ya no te contratos. escuché, no, pero ya sé por dónde vas. Es como que se empezó a Ajá, cortar. Mira, cuando son contratos leoninos, ¿qué significa esto? Que son contratos eh, con mucha ventaja por un lado y mucha desventaja para el otro lado, ¿sí? Y es como si te pusieran un pie en el cuello, ¿sí? Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Este, ¿Qué pasa si eh, cuando hay esta desventaja marcada, ¿sí? Bueno, lo primero es que pues no hay que firmar un contrato así, ¿verdad? Porque estás muy en desventaja. Eso número uno. Pero si se llega a dar, hay tribunales internacionales que ven ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces lo ven desde otra perspectiva, desde otro globo más amplio para poder resolver eso. El tema es que es muy caro, ¿sí? Por un lado es muy caro, entonces tiene que ver mucho el monto de lo que estás reclamando, porque al final de cuentas todo es dinero. Si yo estoy reclamando un monto de 10 millones de dólares, pues a lo mejor sí me conviene irme a los tribunales internacionales y no meterme, por ejemplo, en México y me voy a los internacionales para poder dirimir esto. Digo, finalmente yo soy una paraestatal, pero también soy transnacional. Entonces, mis estatutos, mi acta constitutiva me permite por mi actividad utilizar tribunales internacionales, ¿sí? Y como yo tengo relación con muchas empresas internacionales, lo puedo hacer así, ¿sí? Este, pero sí, pasa mucho eso porque hay mucha también corrupción, ¿no? Entonces, entre empresas paraestatales o entre paraestatales y a particulares, pero ¿qué pasa? Es lo que decía la otra vez, no me acuerdo si en esta clase o en otra. Si tú vas a firmar un contrato donde la ventaja es enorme para ti y todo es maravilloso, pues como que algo está mal, ¿no? Como que no puede ser. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso porque nada es gratis y nada es tan bello y lo que es muy bello, pues no puede durar tanto.
Entonces, se da mucho eso. Pero es por la O sea que corrupción, hay que, ¿no, profe? sí, sí, De sí. alguna manera, porque imagínese el sexenio pasado y se otorgaron y todo el mundo se prestó a ese tipo de contrato y viene un nuevo sexenio, o sea, hay que corregir todos esos errores, todos esos detalles. Ujú, ujú. Y a veces es muy difícil porque es un contrato firmado. Es un contrato firmado. Entonces, hay que primero dar a conocer y evidenciar la desventaja, lo malo del contrato, para en un momento dado poderlo tumbar. Pero no está fácil. No está fácil. Pero sí, eso va a haber siempre y en todos los países pasa. En unos más que otros, en otros, en unos más descarados que otros, pero pues en todos lados pasa. Sí, profe, gracias. Al contrario. Bueno, si no hay otra duda, alguna otra pregunta, podemos quedar platicando aquí toda la noche a gusto. Pero ya me están esperando mi esposa espero que me esté esperando, ni me está esperando. Este, Nos vemos el próximo martes, igual a la misma hora, a las 8 de la noche, para darle seguimiento a este tema y a ver si ya podemos ver esa demanda que le estoy comentando. Gracias, ¿De acuerdo? maestro. Muy Gracias, bien, que muchas pasen gracias, buenas noches. maestra. Buenas Gracias, Buenas profe, noches. buenas noches. noches. Buenas noches, que Descansen. la pasen. Saludos, Gracias, saludos. igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias a ustedes.